lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Hoy hace y el termómetro dice 30 grados. Así que ya todo el mundo sabe, porque a esta hora el que no se enteró porque no se le estaba durmiendo la siesta. Dayana Álvarez en los controles, en la musicalización, y ahora está seria, no voy a decir nada porque si no por ahí me tira con algo. Y ahí estamos con Javier Rodríguez, compañero. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. De batalla. Diana también, al compañero que veo que está ahí, bueno, y a todos y a todas que nos están oyendo. El compañero que está acá es Rodolfo Giardino, compañero, bueno, que nos conocemos de toda la vida, pero hoy ha venido a hablar de la campaña plurinacional anti-extractivista, contra el extractivismo. Vamos a hablar después. Ahora vamos a entrar con... Hoy tenemos un cambio. No vamos a leer el editorial porque lo pasamos para la segunda parte, la segunda hora, lo juntamos con la entrevista a Horacio Robelli, porque es el mismo, así que después lo explico. Pero es el mismo tema, pero uno más que periodista es militante por un lado y maestro por otro. Entonces prioricé que el tema quede bien firme, porque es un tema muy importante. Pero no habla más de dolarización. Bueno, ¿en qué quedó, Javier, el tema de la dolarización? ¿Qué se sabe? Esa es la gran pregunta, y habría que preguntarle precisamente al nuevo presidente qué se sabe, porque una de las cosas que quedó en claro, tristemente, es esta suerte de duda permanente, de ausencia de certezas, digamos, desde que se ganó. De ahí hasta ahora, lo que viene pasando son anuncios, contraanuncios, negativas, después vuelta a reafirmar dichos, cuestiones que en campaña se suponía que sonaban urticantes, las vienen diciendo segundas líneas, digamos, de La Libertad Avanza. Después el propio Milei las contradice. Bueno, hay todo un panorama con poca certeza. Está bien, es verdad que siempre una cosa es lo que se supone que se va a hacer y los supuestos anuncios de conformación de gabinete, ¿no? Y decisiones de futuros funcionarios previo a las elecciones, y una vez que sean las elecciones después empieza los posibles reformulamientos, digamos. Bueno, esto es razonable, comprensible. La realidad igual es que, bueno, todos y todas sabemos que acá pasó algo muy específico, que fue una vez que se dieron los resultados finales de las elecciones primarias y se anunció el balotaje. Bueno, hemos hablado bastante sobre eso, que hubo esta suerte de pacto o acuerdo, ensamblaje, pongámosle el nombre que se le quiera poner, entre la gente de La Libertad Avanza y particularmente Mauricio Macri, tendiéndole recursos, funcionarios, amigos, medios y demás, con la idea básicamente que era triunfar sobre lo que es lo que era, ya sabremos en un tiempo si esto sigue, ¿no? La Unión por la Patria, que básicamente era, el peronismo, el justicialismo con todos sus aliados y demás. Bueno, ahora la situación es que, empieza el tema de definir políticas concretas, porque ya está, en poquitos días, en 15 días vamos a estar con la proclamación oficial de Javier Milei, con su discurso de asunción y demás, y ya hay que empezar a definir líneas concretas, no solo en términos de funcionarios y demás, sino también de políticas a implementar. Y ya sabemos, como bien estaba diciendo vos y que venimos charlando hace varios programas, están los grandes megaplanes anunciados, ¿no? El famoso cierre del Banco Central, ¿no? La prometida dolarización, que viene siendo el caballito de batalla
de los libertarios, los liberal libertarios, vamos a decirlo así, porque a mí también me da cosa decir libertarios y pensar que a veces eso se asimile a lo que en otro tiempo no fue la lucha de los obreros anarquistas. Vamos a decirle como son, liberal libertarios, que son ¿Y eso. anarcocapitalismo qué te parece? Bueno, ahí puede tener más sentido porque existe, ¿no?, esa escuela dentro de la economía. En ese sentido puede andar por ahí. Pero bueno, me interesaba decir de distinguir esto porque hay un historial ahí de lucha y de compromiso que no tiene nada que ver con estos personajes, ¿no? Me pasa lo mismo. Exacto, a todos nos hace ruido, creo, eso. Bueno, lo concreto, vamos a algunas cosas que hasta ahora vamos sabiendo, aunque ya habrán visto de que, por ejemplo, el famoso anuncio de la posible disolución del Banco Central. Primero se suponía que iba a ser que sí, después se dijo que no, después los hombres designados que se fueron anunciando de posibles liquidadores del Banco Central se fueron bajando, después hubo durante la semana, todo esto lo digo así sin poner ni fecha ni nada, porque se hacen anuncios a la mañana, al mediodía por ahí se dicen otras cosas y a la noche por ahí se termina diciendo que no. De hecho el propio Milei tuvo que salir a decir que cuando haya anuncios van a ser anuncios en firme, a través de su propio, bueno, antes era Twitter, ahora es X, ¿no? Esta red social de Elon Musk. Bueno, lo concreto hasta ahora es que se supone que de los 19 ministerios actualmente existentes, se va a reducir a 8 en un primer momento, ¿verdad? De esos 8, 6 ya existen actualmente y otros 2 van a ser creaciones nuevas. Los 19 ministerios que posiblemente vayan a desaparecer, pero de los 19, en principio se supone que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Transporte y Ministerio de Turismo y Deportes. Esos ministerios en principio van a desaparecer. Algunos de ellos, ahora lo vamos a mencionar, van a pasar a constituirse en secretarías. Lo concreto que tenemos hasta ahora anunciado es la creación de, los ministerios que van a seguir, que va a ser el Ministerio de Interior, que se supone que hasta ahora el elegido viene siendo Guillermo Francos, un tipo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que ya lo hemos venido viendo en este rol de suerte de vocero oficial de la Libertad Avanza en general. Lo hemos visto en especial haciendo los anuncios previos a la proclamación de la victoria en el balotaje y demás. Bueno, este sería en principio el ministro de Interior. El Ministerio de Seguridad, que en principio fue un área que se manejó y que aparentemente iba a ser del interés de la vicepresidenta, ¿no?, de Villarroel, que ella hablaba de crear una suerte de gran área de defensa y seguridad con la que esperaba tener cierto peso, pero bueno, hasta donde entendemos, en principio la corrieron a Villarroel de la mesa de negociación, porque esto evidentemente lo está resolviendo Milei y su hermana, junto con Macri y otros sujetos que están en esto. Bueno, el Ministerio de Seguridad, sorpresivamente o no, vuelve a quedar en manos de quien ya estuvo ahí, tristemente, Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio hasta hace muy poquito, y quien está volviendo a ese rol en el que sabemos se retiró con las manos bastante manchadas de sangre, ¿no? El Ministerio de Defensa todavía no tiene definiciones concretas, pero uno puede imaginarse que seguramente va a ser alguien, no sé, uno puede suponer en principio no de atribuciones muy democráticas, conociendo la calidad en general de la gente que merodea por la Libertad Avanza. El Ministerio de Justicia, que fue de los primeros que se resolvió, va a estar este muchacho Mariano Cunio Libarona, alguien que precisamente es de la casta judicial. Digo esto porque la Libertad Avanza, que tanto discurso se hace críticamente hacia la casta política y la casta en general, bueno, precisamente los Cunio Libarona es una familia ostensiblemente vinculada al Poder Judicial, un tipo que tiene varias situaciones bastante poco claras en términos legales por haber defendido a ciertos grupos, haber estado en algunas causas, haber recibido denuncias por manejo de causas y demás. Bueno, este sería en principio el tipo que va a estar detrás de Justicia. Vayamos pensando que la Justicia viene siendo obviamente una pata central
para poder controlar el poder. El gobierno de Mauricio Macri en su momento lo demostró, ¿no? Teniendo, digamos, el apoyo inmediato para un montón de decisiones, en particular ciertas políticas que se dieron. Contó todo el tiempo tanto con la Corte Suprema como todo el andamiaje del aparato judicial. Mariano Cunevelo Ibarona, que hizo una declaración bastante sensible ayer sobre el tema para pensar de qué está hablando, señor, fue que cuando le preguntaron cómo va a ser el manejo en general que están pensando, dijo: quédense tranquilos porque no vamos a utilizar ningún recurso nuestro de la inteligencia para perseguir políticamente a nadie. Lo cual por un lado es saludable, que se diga, pero por otro lado hace pensar cómo. Quiere decir que antes sí. Bueno, bastante discutible el asunto, ¿no? Teniendo más la experiencia previa de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En este aspecto, ¿no? Cómo se ha perseguido, se ha utilizado. Sí. Además de que esto, ¿no? Digamos, no es casual que también haya por ahí ciertos intereses, porque hay un montón de causas dando vueltas, no solo contra Macri, sino a un montón de sectores, particularmente empresariales, vinculados a estos grupos, que tienen causas que están esperando que se venzan, o que directamente queden archivadas de una vez, o que tenga algún tipo de resolución para poder sacarse encima esos problemas. Lamentablemente sabemos que la cuestión jurídica, ¿no? O sea, el Poder Judicial en general viene siendo bastante poco independiente y menos aún justo, que es lo que uno esperaría que suceda por ese lado. Perdón que tomo un cachito de agua. Bueno, por otro lado ya sabemos a Diana Mondino, designada como canciller y que va a estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, esto es va a ser bastante para estar siguiendo el asunto porque primero Diana Mondino claramente es una de las personas, vamos a decirlo, más definidas ideológicamente en esta perspectiva libertaria o liberal a secas, yo diría neoliberal. Fue una de las voceras abiertamente expuesta, que cada vez que tuvo un momento habló a favor de la liberalización, ¿no? O de la creación del mercado de órganos, que esto que suena revulsivo y conflictivo, bueno, fue una de las, hasta el día de hoy sigue siendo una de las principales voceras y defensoras de esta política, más allá que se busca edulcorar esto, ¿no? Y presentarlo como algo que se puede llevar adelante de un modo razonable y demás. Pero bueno, esta persona, y que además obviamente es una persona con una política bastante, si se quiere, macartista, con una posición bien en contra de países que se podrían definir, si se quiere, ideológicamente como socialistas o cuanto menos no necesariamente capitalistas, que había sido una de las principales soportes cada vez que Milei habló en contra de el gobierno de Lula, el gobierno de China y de otros países, ¿no? De Cuba, etcétera. Bueno, Xi Jinping la sabe de larga. Bueno, mandó saludos, ya nos vamos a reunir, vamos a hablar con el presidente argentino, vamos a llegar a acuerdos, bueno. Sí. Se notó que el tipo la juega en otro nivel. Por algo es quien es, ¿no? Xi Jinping está donde está, y no es casual que haya llegado a un tercer mandato como primer ministro de China, algo que no había pasado en la historia. En general, los mandatos en China nunca superan las 2 administraciones consecutivas, y es la primera vez que en China alguien puede hacerlo, y con una concentración del poder que creo que no se vio nunca antes, precisamente, o por lo menos no desde la época de la revolución y demás. Bueno, claro. Ahí es interesante lo que mencionabas vos, porque con todo lo virulento que habían venido siendo las declaraciones tanto de Milei, de la propia Villarroel cuando pudo hacerlo, y de la propia Mondino, también de otros sujetos que andan dando vuelta por ahí, lo primero que hizo Lula había sido sugerir que para poder empezar a hablar, primero Milei tenía que disculparse públicamente de todo lo que se había dicho, porque lo trató de corrupto, comunista, bueno, y un montón de otras cosas, fake news que se sostuvieron, digamos, básicamente usó el mismo discurso que en su momento utilizó Jair Bolsonaro para demonizarlo, ¿no? Ya sabemos toda la historia de lo que pasó en Brasil, bueno, no viene aquí al caso, pero no es casual que precisamente incluso el hijo de Bolsonaro haya estado merodeando en la noche del búnker triunfal de Javier Milei. Bueno, y como lo que decías vos, por otro lado, Xi Jinping,
que precisamente tiene extendido, ¿no?, un swap China con Argentina, que es lo que les está garantizando poder estar llegando con cierto aire a esta gestión de Alberto Fernández, que a todo esto nos gustaría saber, ¿no?, qué estará haciendo el actual presidente, ¿no? Pero bueno, eso será tema de alguna mesa de sesión espiritual o similar, porque materialmente no lo vemos hace rato. Hay dos pedidos. Pero bueno, sí. Uno bien y uno mal, digamos. Por un lado, varios sindicatos le han pedido a Fernández que pague el aguinaldo antes de irse. Sí. Cosa que correspondería, porque en realidad el aguinaldo, el medio aguinaldo, son los 6 meses anteriores. Debería estar resuelto, no debería ser una discusión. Claro, y él va a entregar 20 días antes que se cumplan los 6 meses, o sea que 5 meses y 15 días ya corrieron del medio aguinaldo, así que lo tiene que pagar. Bueno, ese no le veo agalla a Fernández, pero bueno, ojalá me equivoque yo. Y la otra... Ojalá. O que por lo menos esperemos que no haya sorpresas extrañas. Esto debería estar resuelto hace rato. No debería ser un tema de discusión, no por lo menos ahora. Y la otra que le exigen Milei justamente que haga la devaluación. Quiere llevar el dólar a 630 pesos, pero bueno. Exactamente, o lo que tenga que ser, como dice. Por la explicación y los cálculos que han dado, me parece que sería lo que en este momento se está pagando las exportaciones. La exportación es la mitad entre el dólar oficial, que es 3.75, y el contado con liquidación, que es 6.30, creo. Perdón, 9.30. El promedio da 6.50 y pico. 6.50. Por ahí anda. Que implicaría un 74% de devaluación. Si el 30% que devaluó más en agosto llevó la inflación del 100 al 140, 150% anual, sí, con el 30% de devaluación, ¿cuánto se puede ir con el 70% de devaluación, 74% de devaluación? Por eso quieren que el trabajo sucio lo haga Alberto Fernández. Obvio. Y el propio Mauricio Macri ha hecho declaraciones al respecto durante la semana diciendo Milei tiene que hacer un ajuste brutal, así lo dijo, esta fue la expresión, durante los próximos 6 meses si quiere que esto funcione. Como sea, bueno, que va quedando claro de que evidentemente buenos modales no va a haber, o no los podemos esperar. Bien, y para cerrar esto, y así hablamos un poquito también de las primeras medidas que uno ya más o menos va sabiendo, solo mencionar el hecho de que, bueno, aparecen dos ministerios que se van a crear, pero que en realidad no es que son ministerios nuevos, sino que lo que va a ser la suerte de absorción y concentración en áreas de anteriores ministerios que ahora pasan a tener jerarquía de secretarías, ¿verdad? Por un lado vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a estar en manos de Guillermo Ferraro. Ni hace falta, creo, que mencione que en general toda esta gente viene obviamente del sector privado, ¿no?, que han en general participado, litigado en ese tipo de cuestiones. No hace falta decir siquiera que obviamente ya lo ha de hecho explícito el propio Javier Milei cuando dijo que, repitiendo el viejo mantra menemista de nada que no tenga que ser privado no lo será, ¿sí? ¿No? O sea, sugiriendo obviamente que lo que se viene es una cadena de privatizaciones. Ahora volvemos sobre eso, pero por eso precisamente este hombre que va a estar en este Ministerio de Infraestructura, que va a concentrar obviamente un montón de áreas estructurales actualmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con minería, agricultura, etcétera, etcétera, va a estar en manos de él. Y por otro lado, la novedad, que es el Ministerio de Capital Humano, algo que parecía tomado de un libro de ciencia ficción, porque lo que queda claro a partir de ahora es esto, que va a ser el espíritu central en toda esta situación, que va a ser la consideración del Estado, y particular del Estado, la estructura estatal, como una empresa, y el tema de lo que es la ciudadanía, ¿no?, pensado en términos de usuarios o consumidores, que va a quedar de un modo bastante claro, ¿no? Bueno, al frente de esto va a estar Sandra Petovelo, una actual periodista que es licenciada
en Ciencias para la Familia. Yo me enteré a través de ella que existe esa carrera de la Universidad Austral y que se supone que es una carrera que me imagino será hablar sobre los valores de la gente, digamos, no sé en qué consistirá la famosa licenciatura en Ciencias de la Familia. Yo es la primera vez que lo escucho, pero esta señora va a tener a su cargo las áreas de salud, las áreas de educación, de trabajo y desarrollo social. Estas 4 áreas, que actualmente son 4 ministerios, en principio se convierten en secretarías, porque se supone que tiene que ver con el costado humano del gobierno, algo así lo mencionó Javier Milei. Bueno, sí, obviamente, va por ahí. Creo que no queda mucha duda, ¿no? Y no va a ser sorpresivo entender que cuando se habla de salud, de trabajo, de desarrollo social y de educación, estamos hablando básicamente de mercantilizar esas áreas al máximo, obviamente, y ir viendo qué pasa. Particularmente ya sabemos, porque esto lo estuvo anunciando y se supone que formó parte de la charla que tuvo con Kristalina Georgieva, recordemos, ¿no? La que está a cargo del FMI, habló de que se va a lanzar sesiones extraordinarias este propio martes, el lunes, ¿no? Sería el lunes 11, el lunes 10 va a ser la asunción, el lunes 11 se supone que se va a mandar un paquetazo para iniciar una serie de sesiones extraordinarias, lo cual por otro lado es razonable al inicio de cualquier presidencia, entre las cuales se va a apuntar a una reducción bastante importante, no solo de los ministerios, sino particularmente del empleo que está relacionado a eso. Según el propio Javier Milei, que ellos primero habían dicho que eso se iba a hacer paulatinamente y demás, sin embargo dijeron que va a tener que ser en el plazo de entre 6 meses y 1 año, que se reduzca aproximadamente 1,5 millones de empleos estatales actuales. Tengamos presente que obviamente cuando uno habla de empleo estatal, está hablando de que hay estructuras que por ahí tienen presencia mayormente quizás aquí o en algunas zonas muy específicas, pero hay ministerios que tienen presencia en todo el país. Para bien o para mal, hay muchas zonas del país en las que el empleo estatal, y si no provincial o municipal, suele ser la principal fuente de sustento para muchas familias, de manera que ya ir anunciando esto es una manera de ir diciendo, bueno, no va a ser el criterio, básicamente reducir la idea de cortar y recortar gastos y como dice él, ¿no? Llegar al déficit cero, ¿no? Que se supone que es la perspectiva de fondo. Bueno, aquí están planteando que el Estado va a empezar con esa política, no solo con la reducción de ministerios, sino con la reducción de personal. Más allá que se supone que después vía este propio ministerio esta especie de superministerio, ¿no? De asuntos humanos, ¿no? Ministerio del capital humano debería tener políticas para reinsertar laboralmente a muchos otros sectores. El concepto general es todo empleado estatal que no sea esencial debería tener una suerte de vehiculización para trasladarse a algún área del sector privado. Ahora la pregunta que surge acá es, sabemos que una cosa es el sector privado, donde en general el trabajo está orientado en términos productivos, ¿no? De generar ganancia, ¿no? Bueno, esto es capitalismo, estamos hablando de esto, y el Estado precisamente no es una estructura que está orientada a generar ganancia. El Estado, como estructura, ¿cuál es la función? No solo garantizar las relaciones de producción, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, sino precisamente también llevar adelante tareas que el sector privado, por ausencia de interés o por no verle, digamos, redituabilidad, no lo hace. De manera que uno se pone a pensar, bueno, precisamente cierta gente que está especializada en labores, en tareas, en acciones que son propias del ámbito estatal, particularmente cuestiones administrativas en general, pero después hay especializaciones concretas para cada ministerio. ¿Cómo se va a hacer para reubicar o resignificar o recapacitar a esa gente de un modo concreto? Bueno, todo esto sigue siendo una gran entelequia, ¿no? Una nube en el aire. Bueno, por otro lado, sí. te cierro con esto, ya se viene hablando de que lo que se viene particularmente para la futura Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo que en instantes está por desaparecer, la primera función que va a haber sobre eso es precisamente orientarse a, ellos dicen modernizar, ¿no? Lo que son las relaciones de trabajos actuales, léase, lo que se viene es una reforma laboral. De hecho ya se habló
y ya se dejó claro que lo que se viene es una instancia de negociación tratando de estar por fuera de los convenios, ¿sí? Ver cómo neutralizar eventualmente la cuestión sindical y pasar a tener legislación mucho más flexible que supuestamente, según ellos, pueda alentar a supuestas nuevas formas de empleo y mejorar las condiciones laborales en base obviamente a la reducción de costos, simplificarle, digamos, a las patronales todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, que obviamente por otro lado en paralelo también ya se está hablando de que vamos hacia algún tipo de esquema de reducción y eventualmente seguro hacia un esquema privatizador como fue en los 90. Así que bueno, el panorama de lo inmediato, obviamente hay mucho más para decir, pero bueno, quedará quizá para el lunes próximo, donde haya más certezas. No es muy simpático, particularmente para los compañeros y compañeras trabajadores. Bueno, hemos escuchado la columna de Javier Rodríguez, nos ha dado un panorama bastante amplio del gabinete de Milei y la situación que se puede esperar, así que nos vamos a la tanda y después de la tanda volvemos con la campaña plurinacional anti-extractivista y para eso tenemos acá la presencia de Rodolfo Giardino. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, después de escuchar nuestra cortina con una versión moderna de la Internacional, estamos acá con Rodolfo Giardino. Buenas tardes. Viejo militante de todas las trincheras habida y por haber. Estuvo preso unos cuantos años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años estuviste preso, Rodolfo? Y estuvimos presos 10 años. 10 años. Fundamentalmente en la dictadura militar. Sí. Bueno, eso es un gran elogio, haber estado preso en este país. Y Rodolfo, ahora, además de otras actividades, te has vinculado desde hace unos años a la actividad, a la ecología, a la defensa del ambiente. Sí, si querés te cuento. Mi oficio es metalúrgico. Sí. Y en la industria metalúrgica fui muchos años delegado y palpé y viví la contaminación de las industrias, sobre todo de las fundiciones, en donde hay compañeros que se enfermaban e incluso se morían por las contaminaciones
gases tóxicos que se emanaban y te iban matando de a poco. Y lo que más se resisten las patronales a eliminar la contaminación. Exacto, y contaminan el agua y todo eso. Bueno, yo lo viví desde ese ángulo, digamos, la cuestión, digamos, ambiental o de la salud. O sea, cuando yo me jubilo, me voy a vivir a la localidad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, zona netamente agraria, sojera y agrícola también, ganadera, y pensando que iba a respirar aire puro. Y sin embargo, me encuentro con que se fumigaban con veneno, que nosotros le decimos agrotóxicos, y son los agroquímicos, la tierra para la producción de soja, trigo, etcétera, etcétera. Y ahí me encuentro con otra problemática ambiental que la sufrimos directamente los que vivimos en la zona, sobre todo en las escuelas rurales, donde son fumigados a pocos metros los alumnos y maestros. Cuando decís pocos metros, y pocos metros es 20 metros. ¿20 metros? Yo te iba a decir 50 como una exageración. No. Después con las peleas y las luchas de los colectivos locales, se han conseguido ordenanzas que prohibían fumigar a menos de 1000 metros. Ajá. Algunas y otras 500 metros, algunas se cumplen, otras no se cumplen, porque está la sociedad rural que, bueno, es una forma de producir que es extractivista. Es decir, el extractivismo en la parte agraria es eso, ganar fronteras, fumigar para producir de mayor producción, sin mano de obra prácticamente, y ahí exportar para mayores ganancias. Es una, como dijo siempre Horacio Robelli, este es un modo de producción agroexportador, extractivista y financiero. Bueno, él lo explica desde el lado económico, lo explica muy clarito, pero nosotros que lo vivimos día a día, ahí están los bidones que se utilizan para trasladar los venenos estos, y está comprobado totalmente, porque esto hace mucho más de 20 años que se viene estudiando en cada localidad por médicos de pueblo fumigado, abogados, científicos, etcétera, etcétera, toda esta situación, y está comprobado el genocidio a cuentagotas que significa esta forma de producir con venenos. Rodolfo, alguna vez hemos leído y conversamos con vos ayer que hay métodos de producción agrícola, en este caso, que se puede obtener rindes similares, equivalentes al que se obtiene actualmente con los agrotóxicos, pero sin usar agrotóxicos, usando otros recursos, otros manejos, muchas veces que vienen de los conocimientos ancestrales, pero no ancestrales de 1000 años, sino de los chacareros de la región que han aprendido. Sí, la producción tradicional, o sea, nosotros le decimos la agroecología. Ajá. La agroecología es la producción respetando la naturaleza, sin echar veneno, utilizando las propias malezas o la mal llamada malezas o las propias frutos de la misma naturaleza, que se combaten entre sí para poder llevar adelante una producción. Y bueno, está también demostrado que a grandes extensiones se puede producir el mismo rinde que la producción directa, siembra directa con agroquímicos. Claro, pero lo único que por ahí utiliza un poco más de mano de obra.
Y sí, pero por eso utilizan, por supuesto, tienen que utilizar mano de obra, pero se contrarresta con evitarse el de comprar el veneno que te digo, los agrotóxicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, o sea, este veneno, los agroquímicos, son como la droga. Vos le ponés a 100 hectáreas una cantidad de litros de veneno en un año, al otro año necesitas casi el doble, porque la misma naturaleza, la misma planta la va asimilando y crea defensa, entonces después vas a necesitar más. Bueno, tal es así que son millones y millones de litros de agrotóxicos que se tiran por año en toda la extensión del país. Es impresionante. Yendo un poco al motivo, todo esto también al motivo de la charla, pero en particular los días 2, 3 y 4 de diciembre ahora, dentro de unos días, se van a reunir más de 60 organizaciones en la primera campaña plurinacional anti-extractivista. Bueno, campaña entendemos. ¿Por qué plurinacional y por qué anti-extractivista? Bueno, en primer lugar les agradezco la yo no me di cuenta porque me pasa lo mismo. Les agradezco la nota. Esto está hecho a pulmón con todas las organizaciones. No, a mí no me gusta llamar ambientales porque somos pueblos de distintas localidades, de distintas experiencias, de distintas provincias que sufrimos este flagelo de este modelo capitalista perverso que solo busca la ganancia en vez de respetar al ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, les agradecemos mucho esta nota y bueno, sí, estamos abriendo la primer campaña contra el extractivismo con un objetivo que es instalar y que se entienda qué es el extractivismo. ¿Y qué es el extractivismo? El extractivismo en la actual etapa en que vivimos nosotros, la humanidad, y sobre todo acá en nuestra América, el extractivismo no es una cosa nueva, sino está llamada porque hemos llegado a un punto en donde las grandes corporaciones mineras, petroleras, agrícolas, etcétera, etcétera, necesitan, utilizando la alta tecnología que tienen, la extracción de minerales, ¿no es cierto?, para llevar a sus metrópolis, ya sea del litio, del petróleo, de todos los metales raros y la soja, el trigo, etcétera, etcétera. Y eso, nosotros a eso le llamamos extractivismo. Ahora, es nuevo y es viejo, porque la extracción o el extractivismo que hemos vivido en toda la América viene de la época de la conquista de los españoles, porque en esa época se abrió una forma de extraer a sangre y fuego, explotando y matando a nuestros aborígenes primero, para que se metan en los socavones y a pico y pala saquen los minerales. Plata, bueno, oro. eso, la mayoría de todas esas cosas que estaban a flor de piel ya se sacó. Ahora existen esos minerales, existen introducidos en el medio de las montañas. Entonces ahora las corporaciones, ayudadas por el Estado, explotar, dinamitar montañas enteras para sacar el mineral de su seno,
y llevársela. Para eso utilizan millones de litros de agua pura por día y venenos como el cianuro y otros venenos para poder discriminar el metal de la tierra. Y esa agua vuelve a los cauces ya contaminada y después la tenemos que tomar nosotros. Claro. Decía, eso es lo perverso que tiene, ¿no es cierto? Y eso es el extractivismo hoy en día. Nosotros queremos ligar, a propósito de lo que se decía en la intervención del compañero, que nosotros queremos relacionar y que el oyente, el vecino, nuestros compatriotas comprendan qué relación tiene una cosa como esa que nosotros denunciamos, el extractivismo, con el precio del pan, con el precio de la comida que llevamos todos los días, porque esto se hace, economista, pero esto se hace primero con empresas fundamentalmente extranjeras y a valor dólar, y como es para exportación, todo lo que se consume acá dentro de nuestro país está digitado por el dólar. Entonces, ¿te puedo tirar un concepto sobre el extractivismo que me lo inventé para mí? Porque no estoy en el tema, entonces digo, bueno, a ver, por ahí me preguntan, o estando acá en la radio uno tiene que... Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué es el extractivismo? Es sacarle a la naturaleza, extraer de la naturaleza más de lo que la naturaleza normalmente o por ayuda del hombre puede recomponer, o sea, que es un proceso de deterioro de la naturaleza, porque vos siempre se ha sacado, pero vos le sacás, pero la naturaleza lo repone de una forma, de otra, o en la mano del hombre ayuda a la naturaleza a reponer, y decir, bueno, más o menos mantenemos el equilibrio ambiental. Bueno, es una parte importante de la verdad esa. No toda, para nuestro entender. ¿Y qué más le falta? Y lo que le falta es que, de acuerdo a la necesidad que tienen los habitantes, o sea, hoy en día nosotros padecemos, serio, hay más de 40-50% de pobreza. Entonces nos hablan de que tenemos que generar divisas, que necesitamos el litio, que necesitamos el petróleo, ¿no es cierto? Y para cualquier hijo de vecino, a nosotros, yo me incluyo, no nos importa a nosotros la divisa, no nos importa que esté en manos del Estado o esté en manos privadas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Estado se ha convertido en un Estado en defensa de los monopolios y no en una defensa o algo neutral. El Estado argentino hoy, más que nunca, se ha convertido en un Estado. Entonces vos me decís, hay que estatizar IP, Vaca Muerta, o hay que estatizar algunas cosas, litio, el gas. Y si estatizamos, ¿en manos de quiénes va a estar? Hoy por hoy. Ay, perdón, ¿no se escuchaba? Gracias. O sea, hoy por hoy el Estado no garantiza justicia, no garantiza que que sea un bien público. ¿Por qué? Porque está manejado por los grandes monopolios, por las grandes corporaciones, como dice Horacio, BlackRock, esos fondos de inversión, los que vienen a saquearnos por todos lados. El ejemplo más clarito es Jujuy, hoy por hoy, en donde no han tenido en cuenta ni les importa las propias leyes de la Constitución Nacional. Y eso es una ley nacional, la ley madre, la Constitución Nacional, y ellos si la tienen que respetar no pueden hacer nada. No tienen que respetarla para poder seguir sus designios de saqueo, de dominación y de explotación. Y bueno, te contesto, por eso te digo,
Nosotros no estamos en contra de la producción, no estamos en contra de la tecnología, pero sí estamos a favor de la vida, ¿no es cierto?, y de la naturaleza. Esa es la condición. Tiene que haber una relación humana y respetuosa de los bienes comunes, bienes naturales, para que no se dañe para nada, por ahí, o lo mínimo imposible, para no dañar la naturaleza, porque si no eso genera cambios en los ecosistemas que se revierte y vienen los problemas climáticos, porque no es cuestión de que el calentamiento global, no existe el calentamiento global sin el saqueo. O sea, hay calentamiento global por el saqueo capitalista que vienen haciendo las corporaciones. Si no, no existiría. Claro. Escúchame, y yendo a la campaña, ¿qué actividades están realizando previo a la campaña o cómo se están organizando para la campaña? Campaña, sí, bueno, vamos al fin. Esta es la primera campaña anti-extractivista que se va a realizar en los días 2, 3 y 4 de diciembre. Se viene preparando hace unos cuantos meses, por iniciativa de infinidad de colectivos, asambleas de todo el país, donde hemos llegado a la conclusión de que tenemos que ponernos un poco más firmes y unidos y llevar adelante una férrea campaña contra este modelo que es extractivista, y la única forma es gobierne quien gobierne, porque esto viene, nosotros venimos luchando de hace 20 años con los distintos gobiernos que han pasado en nuestro país. Todos han sido en favor del extractivismo, en favor de las corporaciones, algunas con un color, algunos con otro color, algunas más suaves, otras menos suaves, pero todos los gobiernos han favorecido el extractivismo, y así es como Monsanto, por ejemplo, ahora la Corte Suprema avaló avaló la cuestión de las semillas, o sea, la propiedad de la semilla. O sea que ahora un productor pequeño que tiene sus propias semillas está fuera de la ley. ¿Entendés? Sí. Y las semillas no son semillas naturales, sino las semillas transgénicas. La semilla natural es ilegal y la trucha es legal. Claro. Son unos delincuentes. Claro que son unos delincuentes. Por eso mismo, a nosotros no nos sorprende esta nueva etapa. Sí, bueno, comienza una nueva etapa, pero política, ¿no es cierto? Pero la etapa del modo de producción y de concentración económica y de capitales viene desarrollándose desde hace muchísimos años, y nosotros venimos viendo cómo a mayor concentración económica necesitan estos poderes una mayor concentración política, necesitan gobernar con dictadura, aún en democracia. Lo dijo la vicepresidenta electa Villarroel, ¿no es cierto?, que dijo que esto no se soluciona si no es con tiranía. Sí. Eso lo dijo. Bueno, y no lo dice porque sí, o porque es simpatizante de los militares. Lo dice porque sabe que para llevar adelante el saqueo en forma bien rápida, por parte de... necesitan mano dura, necesitan represión, necesitan a los gobiernos que los apañen, ¿no es cierto? Eso es el extractivismo. Bueno, entonces, Rodolfo, ¿dónde están en qué lugar geográfico la reunión del 4? Porque el llamado de la campaña es en todos los territorios del país.
Y acá en Capital también. El 4 va a haber una gran movilización acá en Capital. Exacto. ¿En algún lugar específico? Sí, no, todavía no sabemos. Pero va a haber en Capital. Sí. Bueno. Estamos trabajando férreamente con eso, a través de publicaciones, estas intervenciones, que muchas gracias por darnos, ¿no es cierto? El 5 de diciembre esperamos el informe de las conclusiones de la... Sí, mirá, si puedo hablar un cachito más. Sí. La idea es empezar a articular con todas las organizaciones habidas y habidas por todo el país, sean asambleas, colectivos, sindicatos, organizaciones políticas también. O sea, la idea estratégica es articular para afrontar este modelo, porque luchas hay en todas las localidades y en todos los territorios del país, pero son todas aisladas. Claro. Entonces, el objetivo es empezar a unir y entrelazar todas esas luchas para llevar adelante un proceso ¿no es cierto?, de liberación. Esa es y tenemos claro que esto es un sistema capitalista que nos está llevando al holocausto. O sea, acá está en riesgo ya la especie humana y la supervivencia de la naturaleza. Lo dijo Fidel en los 90. Rodolfo Giardino, sí. De la campaña plurinacional antiextractivista y del Frente por la Soberanía Nacional. Y del Frente por la Soberanía Nacional, con Horacio Robelli, yo también estoy ahí. Entonces la campaña los días 2, 3 y 4 de diciembre acá en la Ciudad de Buenos Aires también va a haber un encuentro a definir el lugar. Invitamos a toda la sociedad que entienda y se sensibilice con esto que hablamos, a concurrir y a no tener miedo, porque acá el miedo paraliza. Acá nosotros tenemos que expresarnos como ciudadanos para poder defender nuestras propias vidas. Bien. Muchas gracias a las compañeras, al compañero y a vos, Daniel, no, por nada, que nos conocemos bastante. Muy bien. Bueno, nos queda, hoy debuta la columna de Movimiento Obrero a cargo del compañero acá de la conducción del programa, Mauro Fontenla. Vamos a ver cómo preparó el informe Mauro y se lo brindamos a toda la audiencia. Buenas tardes a todos y todas las oyentes de Todos los Fuegos. Aquí les habla Mauro Fontenla y voy a realizar un breve informe acerca de la situación del movimiento obrero. No podemos dejar de mencionar que la situación del movimiento obrero argentino está atravesado por las definiciones electorales de las últimas semanas, fundamentalmente con el triunfo de Javier Milei como presidente y del plan económico que él mismo propone. Un plan económico que se basa en el déficit fiscal cero, en el ajuste, en el pago a la deuda externa y fundamentalmente en la privatización de, por ejemplo, las obras públicas de jurisdicción nacional y provincial. Yendo al primer punto, al déficit cero, hace algunas semanas Milei ratificó su política de que el Estado no gaste más de lo que recaudaba, y es en ese sentido que en varias provincias se puso en tensión el cobro del aguinaldo de los trabajadores. Un caso típico es el caso de Chubut, donde el gobernador electo Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, pero completamente adaptado y colaborativo con el gobierno nacional que va a ingresar el 10 de diciembre, ya le ha planteado a sus trabajadores estatales que probablemente la provincia no pueda pagar los aguinaldos producto de la irresponsabilidad del ministro de Economía Massa. Y además agregó que hay otras provincias en la misma situación. Torres, como parte de su plan también motosierra, plantea que hay una necesidad real de reducir el gasto estatal también provincial, lo que está llevando a los sindicatos estatales
a reorganizarse, a llamar asambleas, a desarrollar un plan de lucha que pueda frenar este intento fuerte de ajuste, porque lo que estamos observando es que muchos de aquellos gobernadores que pertenecen o a la Libertad Avanza o a Juntos por el Cambio están aprovechando el planteo del Ejecutivo para profundizar el ajuste en sus provincias. Vinculado a esto tenemos el caso de Neuquén, donde el gremio de la construcción, la UOCRA, denuncia alrededor de 500 despidos y 10.000 parados por el freno de la obra pública luego de las declaraciones de Javier Milei. A partir de las declaraciones de Milei, lo que sucedió fue que creció la incertidumbre, en este caso en Vaca Muerta, lo que generó que muchas de las empresas frenen y cesen con sus actividades. En este sentido, Juan Carlos Levi, el secretario adjunto de la UOCRA de Neuquén, dialogó con Radio Río Negro y denunció que en estos días se llevaron a cabo 300 despidos y que el día de hoy, viernes 24, se sumaron 200 despidos más. Vinculado a esta situación se encuentran las empresas de Techín y de Loma Campana. El referente gremial señaló que lo que pesa sobre los trabajadores es una gran incertidumbre y que las empresas no quieren arriesgarse. Debido a esto hay más de 10.000 trabajadores que han frenado sus actividades porque las obras se encuentran paralizadas. En otro ámbito, fundamentalmente en el ámbito de la alimentación, tenemos a la empresa multinacional Mondelez llevando a cabo un intento de ajuste muy fuerte por parte de la empresa hacia sus trabajadores, cuyo planteo tiene que ver con reducir las horas de descanso y reducir los puestos de trabajo, y a cambio darle a los trabajadores un bono de 160.000 pesos que sería pagado en 4 cuotas y renegociar las categorías, digamos, generar un plan de recategorizaciones. En ese sentido, en la empresa se llevaron a cabo asambleas durante los 3 turnos donde el rechazo fue unánime. Hace unos días, el 22 de noviembre, se llevó a cabo la audiencia con el Ministerio de Trabajo, el sindicato y la Comisión Interna. Allí la empresa manifestó que a partir de hoy, lunes 27 de noviembre, se implementará en forma unilateral la reducción del personal para implementar los relevos del 3x1. Está claro que la empresa está envalentonada ante el futuro ajuste que prepara el presidente electo y que no está respetando las decisiones de los trabajadores de los 3 turnos que han decidido en asamblea rechazar la propuesta. En este marco de conflicto, el sindicato de la alimentación, con Rodolfo Daer a la cabeza, tiene la responsabilidad de dejar la pasividad que hace años viene llevando a cabo y ponerse al frente de la lucha contra estos planes de ajuste que a partir del 10 de diciembre se van a ir profundizando. Por último, no queremos dejar de mencionar el estado de alerta del gremio de la prensa, de los trabajadores de Radio Nacional, de la TV Pública y de Telam ante las declaraciones de Javier Milei que plantearon la absoluta privatización de los mencionados medios. En este sentido, la conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, FATPREM, declaró que está en estado de alerta y movilización en todas sus delegaciones del país ante un posible avance contra los medios públicos y el derecho a la comunicación. En un comunicado detallaron que van a apoyar y promover las asambleas en los medios públicos para enfrentar con organización cualquier intento de avance, van a denunciar la campaña de estigmatización que se basa en mentiras y operaciones de prensa contra los trabajadores de Radio Nacional y los medios públicos, y plantean establecer todas las instancias de coordinación y unidad con los sindicatos de la actividad, las federaciones y espacios de articulación interseccional. Los trabajadores de prensa, al igual que muchos de los trabajadores estatales, ven en la futura administración
una amenaza, ya que la misma plantea la necesidad de las privatizaciones de todos los medios estatales, lo que generaría un aumento de la precarización, nuevos contratos y miles de despidos. En ese sentido, esperamos que haya sido parcial, pero importante el informe que acabamos de llevar a cabo. Un saludo para todas y todos los oyentes de Todos los Fuegos, y hay que dejar en claro algo, y es que solo la lucha nos salvará. Noticias. Política. ATE Capital llamó a construir un amplio frente y a marchar en defensa del empleo. Así lo hizo el reelecto secretario general de la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado, Daniel Catalano. Además, convocó a la movilización del gremio de ambas CTA y de la CGT ante los tiempos que vienen desde el 10 de diciembre. Clima. Antonio Guterres pidió a la COP28 romper el ciclo mortífero del calentamiento climático. El secretario general de la ONU lo dijo de regreso de una visita a la Antártida, a la que llamó gigante dormido despertado por el caos climático. Guterres realizó el pedido a los dirigentes del mundo que se reunirán esta semana en la Conferencia por el Medio Ambiente. El funcionario recordó las consecuencias de la pérdida de hielo del continente blanco para el aumento del nivel del mar y los peligros para ciudades y comunidades costeras en todo el mundo. Espectáculos. La 64ª edición de Cosquín presentó su grilla. Entre los principales animadores se destacan Abel Pintos, Los Nocheros, Sergio Galeguillo, Los Tequis, Oscar Chaqueño Palavecino, Diego Torres, Los Palmeras, Ladelio Valdés y Soledad. El Festival de Música se desarrollará entre el 20 y el 28 de enero de 2024 en la Plaza Próspero Molina de esa ciudad cordobesa. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Bueno, entramos en la segunda hora del programa Todos los Fuegos, que emitimos por AM740 Radio Rebelde todos los lunes de 18 a 20 horas. En lugar de una suerte de editorial, hemos hecho un resumen de una nota que publicó Horacio Rovelli ayer. Después vamos a continuar hablando de lo mismo con Horacio. Decía al principio, priorizamos la cuestión pedagógica a la periodística. ¿Por qué? Porque nos interesa que quede bien claro qué fueron a buscar y para qué Milei y Caputo a Estados Unidos. No fueron de viaje de placer, fueron a buscar un puñado de dólares, de la misma manera que en 2018, hace 5 años, hizo Mauricio Macri, nos enterró por 20 años. Bueno, de nuevo fueron con la pala para seguir enterrándonos. Bien, ¿qué dice Horacio Rovelli? Que Javier Milei plagia a Murray Rothbard, por lo que tiene un juicio en Estados Unidos. Claro, se copió de Murray y allá le hicieron juicio, porque no se puede copiar gratis en Estados Unidos. Acá, viste, hacen cualquier cosa. Así que, Milei, ponete las pilas, que vas a ir preso en Estados Unidos y no joden allá. Murray es un economista marginal, aún en la propia corriente liberal, que como un dogma religioso da por hecho que todo lo que haga el Estado está mal y que los impuestos distorsionan los precios. Esa teoría pequeña y simple, que solo ve lo que aparece en la superficie, desconoce que nuestra economía entra en crisis periódicamente por falta de inversión. Toda la teoría económica en la Argentina es fácil. Los problemas que tenemos acá es porque no se invierte. ¿Y por qué no se invierte? Porque los capitales se fugan. Y ahí fue con el especialista
en fuga de capitales el Toto Caputo. Y todo esto es funcional al capital financiero que la usa como mascarón de proa para quedarse por la mitad lo que vale el doble. Y allí que cuando vemos quiénes son las personas que ocuparán roles relevantes en el nuevo gobierno, se repiten nombres ya conocidos de servidores del gran capital extranjero y local. Es el caso de Luis Toto Caputo, que fue jefe de la mesa de dinero del JP Morgan y posteriormente del Deutsche Bank, presidente de la filial argentina hasta 2008, cuando creó una sociedad de fondos comunes de inversión. Y también el nombre de Damián Reidel, vicepresidente segundo del Banco Central en la gestión de Cambiemos cuando lo presidía Federico Sturzenegger, quien antes trabajó para Goldman Sachs, todo apellido en inglés, ni un García hay acá, para pasar a desempeñarse en el JP Morgan y actualmente preside el fondo de inversiones QFR Capital Management de Nueva New York. Vamos a pronunciarlo bien porque si no nos van a decir que no sé qué. Los dos, Caputo y Reidel, son los que tienen la conexión con capitales del exterior. Conexión es una forma elegante que dicen los medios, son los mandaderos de los que tienen la plata. Caputo y Reidel, los mandaderos de los capitalistas del exterior para convertir parte de los encajes remunerados, que son los encajes remunerados, pases pasivos, LELIQ y NOTALIQ, en convertirlo todo esto en deuda externa. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guate peor. Los pases pasivos, que vencen entre 1 y 6 días, las LELIQs, las letras de liquidez del Banco Central, que tienen un plazo de entre 7 y 29 días, y las NOTALIQ, notas de liquidez del Banco Central, con un plazo de 30 días en adelante. Son instrumentos financieros para esterilizar o inmovilizar, o sea, sacarlos del circuito económico, los pesos, que captan en depósito los bancos. Vienen los clientes, depositan en los bancos y ese dinero no los prestan a otros clientes, sino que van a parar al Banco Central y el Banco Central los retiene para que no se vayan al dólar y le tienen que pagar cuantiosos intereses. Esto le cuesta al Banco Central y a todos nosotros más de 2 billones de pesos por mes. Estos sí que son planeros, 2 billones de pesos por mes. Los supercampeones de planero. La idea de los encajes remunerados era para que esa plata no se pasara al dólar, pero los plazos de esos instrumentos son cada vez más cortos, de manera tal que el mayor porcentaje de los 23, vamos a dejar los decimales, 23 billones, millón de millón, 23 billones de pesos inmovilizados no superan los 7 días. Por ende, si se produce un retiro sistemático de los depósitos en plazos fijos de los bancos, todos los intereses pagados hasta ahora, todo lo que se hizo hasta ahora, no sirvieron para nada porque la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria en menos de una semana y estamos de vuelta en 1982, 1989 y 2001. En la Argentina, de los 6 primeros bancos privados por volumen de depósitos captados, en 5 de ellos tiene fuerte participación accionaria BlackRock, Santander, Bilbao Vizcaya, Galicia, Macro y HSBC, que no van a perder plata. De allí que la solución propuesta por el fondo es que el capital financiero internacional, que BlackRock lidera,
le otorga al Banco Central un financiamiento de unos 15.000 millones de dólares, incrementando de la deuda externa para que rescate los encajes remunerados. O sea, le van a dar 15.000 millones de dólares para que compre los encajes, pero no van a comprar todo, van a comprar la mitad, porque con 15.000 millones de dólares alcanza para la mitad, pero tienen que hacer algo. Antes tienen que devaluar, porque si no, no les alcanza. Hoy el dólar oficial es 375 pesos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a devaluar hasta 652 pesos por dólar, que es el promedio de los 375 con el valor del contado con liquidación, que son 930, porque ese es el valor que le pagan actualmente a las exportaciones que acordaron hace menos de una semana. Es decir, que lo que se espera es una devaluación de 375 pesos a 930. El 74% de devaluación. Massa devaluó el 30% y se disparó la inflación, que ya toda la vivimos, así que no la vamos a explicar. 30% de devaluación. 74% es una vez y media, más del doble. Va a haber hiperinflación galopante. La devaluación licúa, es decir, disminuye en dólares el valor de los encajes remunerados, el gasto público, los salarios, las jubilaciones, las pensiones, por la suba de los precios, principalmente de los alimentos. Eso ya lo sabe toda la población, los alimentos, los medicamentos, combustible, etcétera, que es lo que exportamos. Pero hace más costosa la deuda externa, dado que los estados nacionales y provinciales recaudan en pesos y la deuda en dólares se hace cada vez más cara, obligando a mal vender activos públicos para su amortización. O sea, amortizar la deuda. Tenemos que vender lo que ya hizo Menem, vender las joyas de la abuela. Bueno, algunas que se recuperaron, otras que no se vendieron, ahora se van a vender de nuevo. AIS, Aerolíneas, YPF, IMSA, SAT, Medio de Comunicación del Estado, Ferrocarril, Estelar, etcétera. Javier Milei, escuchen esto, miren, Javier Milei en el programa de Mauro Viale, cuando estaba vivo, en A24 de octubre de 2018, sostuvo que, refiriéndose a la corrida bancaria de mediados de ese año, 2018, que Luis Toto Caputo, como presidente del Banco Central, esto decía Milei, que Caputo fugó irresponsablemente más de 15.000 millones de dólares y se tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, para agregar luego que Luis Caputo expandió las LELIC y que esa historia terminaría mal. Bueno, terminó mal y lo fueron a buscar de bombero al incendiario Caputo. O sea que Milei tiene comprensión del problema, pero subordinado al capital financiero, decidió incrementar la deuda externa para dar una solución al mercado financiero, no al pueblo, al mercado financiero. Ni a la producción, no a la fábrica, no, ni siquiera a los capitalistas industriales, al mercado financiero, incluso confiando esa tarea en el irresponsable que fugó la plata del Banco Central. Se olvidó del liberalismo, del anarcocapitalismo, y hace que el Estado absorba las pérdidas del sector privado. Pérdida del sector privado. El mercado financiero no solo no se autorreguló, sino que le generó una deuda al Estado Nacional de 15.000 millones de dólares, la mitad de las letras estas, la mitad, por haber garantizado que el actual Banco Central le pague religiosamente todos los meses millonadas de pesos a los bancos. Bien, me parece que estamos en comunicación con Horacio Robelli. Horacio, buenas tardes. ¿Qué pasa? Perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Escuchaste lo que leí? Leí, escuché todo, por suerte te escuché todo
Y es así como lo estás contando. Digamos, estos son los verdaderos planeros. Le pagamos todos nosotros, los que nos están escuchando, vos, yo, todos, le pagamos entre todos 2 billones de pesos por mes a los bancos. Le pagamos 2 billones de pesos por mes a los bancos y ahora, como resulta que se hizo esa montaña de plata, se llama la ELIC, quieren que que el Estado se endeude, o sea que es una deuda externa argentina que va a tener que pagar la Argentina, endeudamos en dólares por 15.000 millones de dólares para pagarle a los bancos, comprar, que el Banco Central le compre la ELIC a los bancos, y de esa forma tengamos reservas internacionales que garantizan y no haya retiro de depósito con eso. Con estas reservas internacionales se está garantizando a los bancos que tienen los dólares para respaldar la ELIC y por lo tanto para respaldar los depósitos. Entonces dice, no saqué los depósitos, porque yo te voy a pagar una tasa mayor que el dólar, lo mismo que hizo Menem, te voy a pagar una tasa mayor que el dólar en pesos y está garantizado con reservas internacionales en dólares. Pará, Horacio, a ver, entonces no retiran los depósitos, pero le van a pagar a los ahorristas. La propuesta es que, la propuesta es que no retiren, le van a pagar en pesos. Vos le van a dar los depósitos y le van a seguir pagando los intereses en pesos, que continúe todo como está. Pero como no le creen, por eso están pidiendo las reservas internacionales por 15.000 millones de dólares. 15.000, o sea, el Estado argentino se endeuda para ponerle reservas internacionales al Banco Central para que el Banco Central garantice la ELIC, que son a su vez el encaje remunerado, la garantía de los depósitos del público. O sea que los 15.000 millones de dólares los tiene el Banco Central para que los bancos particulares que toman préstamo y los prestan, cumplan el funcionamiento esto de tomar préstamo, prestar y devolver. Exacto. Y si eso no se garantiza, es para eso. Y si el banco particular no lo puede garantizar por X motivo, el Banco Central quiebran los bancos. Claro, para eso, si no estuviera así, si el Banco Central no responde por ello, quiebran los bancos, quebrarían todos los bancos, todos. Y entonces, los 10 que nombraste, todos. Entonces, si los bancos quiebran, quiere decir que son insolventes, que no son eficientes. Bueno, lo que pasa es que el sistema es perverso, porque los bancos tienen una parte de capital propio, pero prestan lo que no es de ellos, prestan los depósitos. El banquero te presta lo que no es de él, recibe depósito del público y presta esos depósitos. Pero no es como un comercio, como no es como una casa de ropa que quiere mercadería, la vende, repone. El banco, la mercadería es el dinero. El dinero que le deposita el público, o sea, le deposita vos, yo, le depositamos en plazo fijo, y ellos se lo prestan. El problema está que si hay retiro de depósito, ¿cómo hacen? Los préstamos se callan generalmente a 6 meses, 1 año. Y los depósitos vencen todos juntos, en una semana vencieron todos. Porque se renuevan, son cada 30 días y pusieron todo vencimiento para pegarlo antes de las elecciones o después de las elecciones, pero no mucho más después. Entonces vos tenés ahora una... Dale, sí, perdón. Vos tenés hoy tuviste un fuerte retiro de depósito de los bancos. Ajá. Hoy. Un fuerte retiro de depósito del banco. 4 días así y se acabaron los bancos. Entonces por eso necesitan hoy anunciar que van a tener este acuerdo con BlackRock y otros fondos, inclusive va a estar, pues sabés que la Reserva Federal de Estados Unidos mitad es estatal y mitad es privada. BlackRock tiene participación, BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, todos ellos tienen participación en la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Pues acá va a tratar de hacer lo mismo, que el Banco Central no sea 100% estatal, sino que tiene participación en los bancos privados. Bueno, ahí participa BlackRock. Entonces BlackRock va a hacer que la misma Reserva Federal de Estados Unidos le preste plata a la Argentina. Entonces van a respetar los 15.000 millones de dólares, y por eso lo que dijiste vos está perfecto. Hoy el tipo de cambio oficial está a 377 pesos, pero el contado con liqui está a 950, y para exportar hacen una mezcla 50 y 50, con lo que da el dólar de 652 pesos que dijiste. Por eso van a sacar un dólar de más, porque van a esperar que suba más, porque ellos tienen que cubrir más o menos casi 14 billones de pesos. Va a estar cerca de 900 pesos el dólar. Para poder hacer esa conversión va a estar cerca de 900 pesos el dólar. 900 pesos el dólar, y van a hacer la conversión con la LELIC y las reservas internacionales por 15.000 millones de dólares, pero cada un dólar de 900 pesos, o cerca de 900 pesos. Horacio, 900 pesos el dólar, así haciendo una rápida cuenta mental, es el 120% de devaluación.
La pregunta es la siguiente. Si Massa devaluó el 30% el peso, ¿no es cierto? Devaluó el 30% y hubo una inflación que pasó del 100 anual al 150%. 30% devaluó. Si se devalúa el 120%, ¿qué va a pasar con los precios? Van a seguir aumentando los precios más de lo que aumentaron ahora. Fíjate que no bien esta medida de hacer que los exportadores tengan 50 y 50 la tomó Alberto Fernández después de haber estado reunido con Milei. Milei fue con Nicolás Pose, que era el jefe de él cuando trabajaban para Unequian. Nicolás Pose y Milei acordaron con Alberto Fernández, y Alberto Fernández seguramente lo habrá consultado a Massa o no, bueno, pero él es el presidente, y por eso al otro día sacó una resolución en el Ministerio de Economía, pero por la cual se hace un mix de 50 y 50. O sea, la devaluación que volvió a hacer ahora, porque había devaluado un 30%, como decís vos, después de las PASO, pero ahora vuelve a devaluar con este hecho que el 50% lo pueden hacer contado con liqui. Volvió a devaluar. Y van a volver a devaluar. Sí, estamos en una espiral inflacionaria importante. Pero este mix, pero no es solamente para pagarle a los exportadores. Pero los exportadores, la botella de aceite nuestra que hace el cocinero, la botella de aceite de girasol, se produce girasol acá, se prensa acá, se convierte en aceite, viaja 10.000 kilómetros, se vende en Europa en Ámsterdam, que es el puerto de entrada, a 2,42 euros. 2,42 euros lo multiplicás con el dólar, estamos hablando de 652 pesos y te da los 1.500 pesos que sale la botella. Cuando el dólar está a 900 te va a dar los 2.700 pesos que sale la botella. Ellos tienen esta posibilidad de igualar los precios de afuera con los precios de adentro, porque lo mismo que te venden adentro son los mismos que te venden afuera, el aceite, el arroz, la harina, la carne, frigorífico río platense. Venden acá y venden allá. Entonces los tipos dicen, si no me pagan el precio que yo quiero, vendo afuera. Ellos prefieren vender afuera sin límite, porque teóricamente tiene que haber cupo de exportación. Pero este gobierno nunca los puso, y cuando los puso no los hacía cumplir. Por eso tenemos récord de venta de leche en polvo, y los chicos tenemos que nos consumen un vaso de leche diario. Esta devaluación del 74-75% que fue la semana pasada no es de toda la economía, pero es de un sector eje de la economía argentina. Alimento. O sea que va a repercutir directamente en los precios. Se repercute casi inmediatamente los precios. Fíjate que al otro día mandaron Lever, Molino Río de la Plata, Pagani, Arcor, mandaron aumento de listado de entre un 45 y un 50%. Y ahora van a volver a hacer lo mismo. Esto lo hemos vivido, vos y yo que tenemos otros años, lo hemos vivido claramente en el 89. En el 89 se hacía no por semana, se hacía por día. Sí, por día te aumentaban los precios. Bueno, acá lo van a hacer por semana. Lo vienen haciendo por semana. Ya hicieron la semana pasada, el martes de la semana pasada, y ahora cuando se oficialice esto de los 15 millones de dólares va a haber otra tanda más de aumento de precios. Y si no puede consumir, no es un problema de ellos. El hambre sin plata no existe en el mercado. En este mercado que este esquizofrénico de Murray Rothbard escribió, y que este otro esquizofrénico de Milei copia y pega, por eso le hace el juicio la editorial del libro de Murray Rothbard, le hace el juicio a Milei. Este esquizofrénico de Murray lo que hizo fue decir, señores, si no tienen plata no están en el mercado, y a nosotros nos interesa hacer el mercado. Si no hay plata, no estás en el mercado. Eso es lo que hace. Entonces, si vos no tenés plata para comprar la leche para tu hijo, no estás en el mercado, no es un problema de ellos. El problema de ellos es que la leche tiene tal precio porque en dólar sale tanto. Y si no, venden afuera. Y como venden afuera porque el mundo está hambriento y van a comprar leche, carne, fideo, arroz, aceite, todo lo que nosotros consumimos, porque el mundo son 8.000 millones de habitantes, tiene lugar para vender en todo el mundo. Y no quieren vender acá y nos perjudican de sobremanera a la población que está pasando hambre. Como sabemos que hay más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, de los cuales la banda etaria de 0 a 14 años hay un 56% de pobreza. Más de la mitad de los chicos en la Argentina de la pampa húmeda son pobres. Horacio, se fue el tema, no te quise interrumpir en su momento, pero estos 15.000 millones de dólares de garantía que van a estar en el Banco Central, garantía para los bancos. Es decir, que los bancos, seguro, los bancos necesitan la ayuda del Estado. Entonces no era que el Estado no sirve para nada. Exacto.
Entonces el Estado está para garantizar el negocio de los, en este caso, de los financistas y de los bancarios. De los dueños de los bancos, de los banqueros. De los banqueros, de los banqueros y del capital y de los grandes capitotes del capital financiero internacional. Eso es el triste papel que hace que hizo este Banco Central y que ahora va a perpetuar y profundizar Luis Toto Caputo. Va a ser un negocio de ellos. Lo digo con toda intención de que el Estado, que tanto odia, vitupera, insulta Milei, es el que le garantiza a los bancos que funcionen para obtener sus ganancias. Pero seguro, igualmente te digo, el sistema de Milei es un gran ignorante, no sabe más que lo que repite de Murray Rothbard, pero en todos los países del mundo, vos fíjate lo que hablamos con vos la otra vez, ¿por qué no atentan contra el Real en Brasil? Porque según el balance de septiembre, deben ser más todavía, Brasil tenía 367 mil millones de dólares de reservas internacionales. Porque nadie atenta contra el Real. Tienen 367 mil millones de dólares de reservas internacionales. Y nosotros tenemos reservas netas negativas. Fíjate que debemos ¿por qué no hay China. reservas, Horacio, acá? Porque es muy fácil, porque Pese y Alberto Fernández deben estar procesados por malversación de fondos públicos, porque estas reservas internacionales se las mal vendieron a las mismas empresas que habían comprado dólares, decían que tenían deuda afuera. Esta comentarista de política que tenemos nosotros como vicepresidente de la Nación, una buena comentarista política, reconozco, dijo, ¿alguien cree que le van a prestar millones de dólares a Argentina? O son autopréstamos o tienen depósitos en esos bancos. Y esto es lo que hacen. O son autopréstamos, se prestan a sí mismos, forman parte del mismo grupo del banco, o son depósitos, ponen ese banco y reciben un crédito porque saben que después le van a comprar a precio vil las reservas internacionales al Banco Central. Y eso hicieron. No tenemos reservas porque los 34 mil millones de dólares de superávit comercial que tuvimos en la suma del superávit del año 2020, el año 2021 y el año 2022, 28 mil se lo vendieron a precio vil a las empresas privadas para que paguen su puesta de deuda. Una última te hago, Horacio, una última pregunta. Argentina es un país capitalista, Brasil es un país capitalista, o sea que dentro del capitalismo hay peores administradores que parecen ser los argentinos. Son más corruptos, no digo que los de Brasil sean corruptos, los de acá son corruptos y venales. Desde Miguel Ángel Pese, todo el director del Banco Central tiene que haber sido juzgado por él, todo. También todo el elenco que no dijo ni A y permitió que esta barbaridad pase. Y también tenía que ser condenado la FIP, Mercedes Marco del Pon y toda la FIP anterior y la FIP actual, por no haber investigado la deuda. No hicieron nada para investigar la deuda y la estamos pagando una deuda externa que no se investigó. Son 100 mil millones de dólares, ¿a dónde fueron? ¿Cómo puede ser que vos y yo nos presentamos el otro día ante la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, junto con Walter Larrea, que fue denunciante, y José Matela, que fue anterior titular de la UIF? Los cuatro presentamos una querella para que se investigue la deuda. O sea, estamos exigiendo que el Estado utilice los instrumentos que tienen para investigar la deuda, que por suerte, después de que Alejandro Olmos, ese patriota, demostró el fraude que había sido la deuda durante la dictadura militar y que le dejaron prescribir porque había pasado 20 años, después de eso la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, declaró que la deuda externa nunca termina. O sea, que vos podés hacerle el juicio cuando vos quieras, teniendo los datos y teniendo las fuentes, podés hacerle el juicio, es imprescriptible. La deuda, como los derechos humanos, porque es un derecho humano, es imprescriptible. O sea que todavía estamos a tiempo de hacerle juicio a los que compraron 100 mil millones de dólares y lo jugaron. 100 mil millones de dólares lo jugaron porque este gobierno cobarde y pusilánime de Alberto Fernández, que lo había prometido cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020, no lo hizo. Horacio Robelli, como siempre, agradecemos tu participación, que nos esclarecés y profundizás en el conocimiento de la estafa de este gobierno, del anterior, y veremos cuánto sube la del gobierno que viene. Saludo de Rodolfo. Saludo acá de Rodolfo Giardino.
Saluda al querido Rodolfo, saluda al querido Rodolfo Giardino y saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, nos vamos a la tandita de las 1:30 porque ya está Silvia Visconti ahí mirando como diciendo vamos, que ya se pasó de la hora y me toca a mí. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, entramos en la última media hora del programa con A Dos Orillas, Silvia Visconti, que nos trae. ¿Qué nos trae hoy, Silvia? ¿Qué nos traes? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para todos y todas. Yo acá anonadada escuchando, y con mucha atención escuchando lo de Robelli, que siempre ayuda a pensar y abrir la cabeza en estos temas que bueno, y en estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Aquí también en Uruguay tenemos un gobierno liberal, un gobierno que no ha hecho otra cosa que corrupción. Así que bueno, con mucha atención estaba escuchando y bueno, hoy yo les voy a proponer hablar un poco de los llamados tangos patrióticos, y bueno, de alguna manera pensé mucho si tratar este tema, entre otras cosas porque bueno, el concepto de patria es un concepto que un poco lo vemos acá en 300 personas en el Uruguay, sobre todo en la izquierda, como un concepto que lo asociamos bastante en el Uruguay al discurso de la derecha, la verdad. Nosotros generalmente no hablamos mucho de nación, ni hablamos mucho de patria, hablamos generalmente del paisito, o hablamos, en algunos casos también hablamos de la república, pero en estos últimos tiempos también ha entrado bastante ese concepto. Pero bueno, sé perfectamente que en Argentina hay otra
otra concepción de ese término. Y... Claro, porque por ejemplo acá es mucho más de derecha república que patria. Claro. Acá república de derecha. Claro. Patria es disputa, está en disputa. Bien, bueno. Entonces vamos a hablar un poco de los tangos patrióticos, aunque la verdad que cuando empecé a escuchar los tangos patrióticos me quedaron algunas dudas de eso. Bueno, este tipo de tango en su mayoría fueron inicialmente, para empezar, instrumentales, no tenían texto, y se desarrollaron especialmente en el contexto del centenario de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, voy a tratar de situarme en esos años y en el espíritu de la época del centenario. Y bueno, voy a empezar por recordar que en su Oda a los ganados y a las mieses, escrita precisamente en 1910 por Leopoldo Lugones, él celebraba la prosperidad argentina y la asoció con el crecimiento agropecuario. Su visión era optimista sobre el pasado y sobre el futuro argentino, y fue compartida en la época por otros intelectuales y literatos, Rubén Darío, y por todos los notorios visitantes extranjeros invitados a los magníficos festejos del centenario de la Revolución de Mayo. En 1910, la sociedad argentina vivía una situación contradictoria. A veces, hoy uno escucha los discursos como que si ese periodo hubiera sido un periodo de bonanza generalizado. Pero en realidad era una situación bastante contradictoria. Era, por un lado, el momento de la satisfacción, del optimismo, pero también de dudas y pesimismo. Lo primero, esa visión optimista, está presente en el discurso público de las celebraciones. Los optimistas veían que en esos 100 años anteriores había habido ciertos logros al que de alguna manera consideraban que el país estaba destinado casi milagrosamente, ¿no?, a ser una especie de potencia en América. Y así los conflictos habidos en esa larga construcción de la nacionalidad debían ser olvidados o minimizados. El modelo agroexportador estaba en pleno apogeo, las guerras civiles habían terminado décadas atrás, los límites nacionales habían sido demarcados definitivamente, y de alguna manera se había organizado y consolidado el Estado Nacional en eso que llamamos el periodo de la modernización. Los pesimistas, por su parte, avisoraban un futuro tormentoso, cuyos gérmenes encontraban precisamente en el pasado, y había distintos motivos para ese pesimismo. Se manifestó en un conjunto de ensayos que se conocen con el nombre del espíritu del centenario. Así, por ejemplo, Agustín Álvarez desconfiaba de la tradición católica y autoritaria que les venía del pasado. Octavio Bunge temía la mezcla de las razas inferiores que habían llegado con la inmigración. Joaquín B. González cuestionaba las prácticas institucionales y las políticas viciosas del Estado. Si bien es cierto que en tanto país periférico y dependiente, la Argentina crecía en número de sus exportaciones, en su PBI, crecían las exportaciones agropecuarias, se extendían las vías del ferrocarril, se secularizaban las instituciones civiles, y que el centenario celebra todos esos triunfos, también lo es que los cambios habían introducido tensiones y conflictos que se expresaban en el tipo de lucha típica del mundo capitalista, ¿verdad? La protesta obrera, el surgimiento de grupos socialistas, anarquistas, que disputaban esa visión y bueno, las riquezas que se producían en ese momento. Para comprender la transformación de la sociedad argentina de 1910, hay que tener presente que los patrones ideológicos que promovieron cambios en la estructura de la sociedad argentina desde 1880 están de alguna manera plasmados en los escritos de Juan Bautista Alberdi y de Sarmiento. El primero consideraba que el mayor mal de la Argentina era su territorio escasamente poblado, lo que se llamaba el desierto, y el segundo
que los nativos solo representaban la barbarie y que se necesitaba tomar contacto con razas más civilizadas, la sajona, para superarse. Extensión, desierto y barbarie eran un poco la expresión del atraso y de la pobreza, inmigración y colonización, la esperanza de consolidar el progreso y la riqueza. Tanto es así que, bueno, ya en 1876, Avellaneda aprobó la Ley de Inmigración y Colonización que otorgaba seguridad y ventaja a los inmigrantes. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, cómo no. Acá hay un autor que la academia no lo considera porque no tiene título universitario, no se recibió ni de secundario, que es Milcíades Peña. Sí, lo he leído. Bueno, Milcíades Peña, después de las guerras de la independencia, a los únicos que no quiere a nadie, a los únicos que reivindica era a Alberdi y a Sarmiento. Y yo leí en algún otro lado, no de Peña, que el debate entre Alberdi y Sarmiento, porque se pelearon entre ellos, gran debate, pero debate de alto nivel intelectual, que Sarmiento decía que para el desarrollo había que educar y también industrializar, pero ponía primero la educación, y Alberdi decía que había que industrializar y también educar, o sea que era un debate de alto nivel. Son para Milcíades Peña las dos expresiones más progresistas del siglo XIX en la Argentina. Bueno, lo que pasa aquí, todo esa visión de alguna manera está relacionada con la idea de los procesos de modernización, es decir, bueno, pensar el mundo americano por el mismo camino que habían tenido otras naciones con su desarrollo industrial de acumulación, ¿verdad? Y había también un cierto contenido de un modelo de desarrollo que estaba basado fundamentalmente en las exportaciones de materias primas, porque de alguna manera en esos años de la modernización, tanto en la Argentina como en el Uruguay, lo que se establece, por lo menos así lo veo, es un modelo por el cual se divide el trabajo en el mundo. Por un lado, sectores a los cuales que sí están industrializados y que mantienen su desarrollo industrial y que necesitan materias primas, y países que basan su desarrollo o el aparente desarrollo en las exportaciones de materias primas. Un modelo que por otra parte es el que sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, siempre las interpretaciones, ¿verdad?, de los procesos de América Latina tienen sus complejidades, porque bueno, muchas veces se trasladan modelos de interpretación de una manera un poco, me parece, como demasiado esquemáticas, esa es la palabra. Bueno, pero lo concreto es que estas ideas se trataron de aplicar en alguna manera. Yo que sé, en 1876 se había aprobado esa ley de inmigración y de colonización que otorgaba seguridad, ventajas a los inmigrantes. Supuestamente le iban a dar estadía, entrega de materiales de labranza, tierras, parte de los traslados, pero en rigor no se aplicó. Pero actuó sí como un disparador de sucesivas oleadas inmigratorias. En el orden político, la Argentina estaba gobernada por un sistema conservador y elitista que no permitía la llegada de las masas al poder, ni siquiera participar de él, valiéndose en muchos casos del fraude para ello. No estaba el PAM famoso, el partido de la oligarquía, en última instancia. Por otro lado, en lo económico, la incorporación de la Argentina, como decía, al mercado europeo fue como país agroexportador, y eso era el trasfondo económico necesario del modelo capitalista de la época. Se ampliaron las áreas de cultivo, la ganadería se vinculó definitivamente a la producción y exportación,
como consecuencia del mejoramiento de la calidad de las carnes y gracias a la instalación de frigoríficos, pero esos frigoríficos eran de capitales extranjeros, ¿verdad? Sí. Los ferrocarriles también, construidos mayoritariamente con capital extranjero e inglés también. Todo eso facilitó la integración al puerto y la economía, y de allí a la economía internacional, ¿verdad? Los productos venían del interior de la Argentina, de las distintas provincias, en el tren, llegaban al puerto y del puerto salían hacia Europa, ¿verdad? Y esto marca una clara expresión de la División Internacional del Trabajo. Un proyecto económico que era vulnerable, ya que de alguna manera este tipo de proyectos está ligado exclusivamente al comercio internacional y dependiente del capital extranjero. Y por otra parte, hay que pensar que la propiedad de la tierra estaba concentrada en latifundios, además. Entonces, en esas fastuosas fiestas oficiales del centenario, participaron las autoridades, las fuerzas vivas, en un sentido restringido, y una serie de invitados extranjeros especiales. Esos son los protagonistas de todo lo que se hizo allí, las veladas en el Colón, que se había inaugurado en ese momento, las fiestas en las embajadas, las recepciones en el Jockey Club, los desfiles militares, las ofrendas florales a los monumentos, los congresos, las exposiciones. Y el pueblo asistió a estos festejos oficiales como espectador. Y después tuvo sus propios festejos en kermeses, bailes organizados por los clubes políticos, los municipios, las asociaciones de inmigrantes. No todos los inmigrantes y trabajadores participaron de ese espíritu festivo de 1910, porque en 1909 la concentración del 1 de mayo es reprimida fuertemente por la policía al mando de Ramón Falcón. Y unos meses después, en noviembre, Simón Radovinsky, un joven anarquista, venga el asesinato de esos trabajadores y mata a Ramón Falcón. Y entonces se produce un clima de gran represión. Y en ese clima los trabajadores amenazan con hacer una huelga general precisamente para boicotear esos festejos del 25 de mayo. Así que en ese 1910 se aprueba desde el estado de sitio y la ley de defensa social. Estas reglamentaciones generan detenciones y prisión de miles de trabajadores. Se habla de 700.000 a 800.000 trabajadores que fueron detenidos y colocados presos en ese momento. Y bueno, de hecho, entonces, esta Argentina de los festejos del centenario mostraba dos realidades: el país del crecimiento económico y la ostentación en manos de la oligarquía, y el país de la miseria, porque casi el 60% de la población vivía por debajo del índice de pobreza. En este complejo contexto, opacado a veces en la historia por ese mito de un país en ese momento rico, agroexportador por designio, lleno de oportunidades, la exaltación de la patria ocupó un lugar importante. Era una forma también de homogeneizar el crisol poblacional con un barniz europeo, pero también yendo hacia la tradición, porque como se tenía miedo a la migración, al tipo de migrantes que habían ingresado, se empiezan a rescatar de nuevo los valores de la hispanidad, ¿verdad? Y tratar de construir una nación que se soñaba moderna, rica y nacionalista. Y en ese marco, que además es el marco que habíamos visto para los tangos de protesta o de simpatías libertarias, también existieron otros tangos que consagraron otra tradición, ligada a la idea de la argentinidad, el orgullo patriótico, las costumbres autóctonas, el ennoblecimiento del pasado, el sentimiento nacional, como también aconteció en la literatura de la época, ¿no? El tango tuvo también sus propios estandartes nacionalistas. Además de las canciones patrióticas de tinte escolar, que hubo muchísimas, El Sol del 25 de Gardel y Razzano, y Lombardi, que era un gato, la cueca Los 60 granaderos de Hilario Cuadros,
hay otros, Argentina, Tradición, las 14 provincias argentinas, bueno, todos tangos surgidos al calor de la celebración del centenario de la Revolución, que instalaron como tema el patriotismo. Si bien los géneros musicales que mejor se emparentaron con lo patriótico, como decía, era el folclore, porque tenían letra y allí se nombraba la patria de manera explícita o aludían a ella. En el ámbito del tango, la celebración del centenario de la Revolución de Mayo puso el tema como una exaltación que jamás volvería, con una fuerza que después no se volvería a dar en las músicas de tango. Precisamente de esa fecha es el tango Independencia de Bevilacqua, donde en su partitura el autor hizo constar: a mi patria con motivo del centenario, Buenos Aires, 25 de mayo de 1910. Y en los festejos del centenario, precisamente, se le entregó esa partitura a la infanta doña Isabel de Borbón, que había venido a los festejos, ¿verdad? Tuvo allí toda una cuestión muy solemne en donde se le entregó esa partitura. El mismo autor hizo otros tangos con tema patriótico: Emancipación, que le dedicó a la República de Chile; Primera Junta, que se refería al 25 de mayo de 1810; Reconquista, como homenaje a quienes expulsaron a los ingleses en la invasión de 1806; Cabo Cuarto, que recuerda a un héroe supuestamente de la Resistencia, y bueno, junto con eso también había otros tangos que hablaban de otros hechos que por ahí no son tan felices. Ahora voy a ir a ellos. Bueno, pero en el tango 25 de mayo, originariamente no tenía letra, pero después, un tiempo después, un autor le va a poner, un autor que tiene como seudónimo Antonio Polito, le pone una letra que era muy simple, muy poco elaborada, que decía: Independencia, que pusiste paz en esta tierra en que nací, los argentinos recordarán aquella fecha de libertad. Un 25 puso luz y amor, en tu independencia se forjaron los ideales sublimes, en este suelo tan divino, soy feliz siendo argentino, es mi patria lo mejor. Bueno, Bevilacqua no fue el único músico que creó tangos patrióticos, como decíamos, también lo hizo Eduardo Arolas, que también hizo un tango que se llamaba 25 de mayo, y que hizo otro que era para la batalla de Maipú, etcétera, etcétera. Entre los llamados tangos patrióticos de la Guardia Vieja, como decía, hay algunos que refieren a hechos que no eran tan felices. Por ejemplo, hay uno que se llama Curupaití, que recuerda un incidente no muy agradable. En este caso, es una obra del bandoneonista Augusto Berto, que hace alusión a un combate en la nefasta guerra de la Triple Alianza, donde participaron Uruguay, Argentina y Brasil contra el pueblo de Paraguay, y en esa batalla el pueblo de paraguayo resistió y terminó rechazando a los aliados con un heroísmo que hasta el propio Mitre tuvo que reconocerlo. Los invito a escuchar Curupaití, un tango que es un tango netamente instrumental, pero que en su música uno puede de alguna manera tener una idea de cómo eran estos tangos patrióticos.
Bueno, estamos como pasaditos ya de la hora, así que voy a dejar los otros ejemplos de tangos patrióticos para la próxima, pero solo como una anécdota final. Este tango en realidad está tocado por... es un tango que está grabado en 1920 y está grabado en Nueva Jersey, en Estados Unidos, por una compañía, digamos, por una orquesta, mejor dicho, la orquesta Tango Select. Fue la única versión que la encontré, y bueno, me parece como una anécdota importante ver dónde se grabó ese disco de tango. Bueno, y en la próxima voy a tratar de desarrollar un poquito el tema de estos tangos patrióticos y meterme en cuál fue el concepto que se le empezó a dar a partir de 1930 a los tangos patrióticos. Bueno, sí, no conozco mucho de eso, porque a mí me parece que el concepto de patria debe haber cambiado un poco con el peronismo también, debe haber respecto de esa época, pero no lo sé. Es probable. Bueno, Silvia, llegamos al final de un nuevo programa de Todos los Fuegos. Vamos para el próximo, hoy que ya no, todavía no tenemos cambio de gobierno, no, vamos a estar al 3-4, pero bueno, ahí programa 209. Así que le decimos a Silvia, a Dayana y a toda la audiencia que nos despedimos hasta el próximo lunes con Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, una jornada más de lucha contra la explotación y la entrega del país.